Nicolás Salmerón y su hermenéutica fenomenológica interpelativa. Nicolás Salmerón, en febrero de 1870, realizó un curso en el Círculo Filosófico Literario sobre el sistema filosófico de Descartes. Tenemos extractos de su resumen final y ahí, previamente a enunciar, a explicar dicho sistema filosófico cartesiano, pues hace una pequeña meditación sobre qué supone comentar un texto filosófico. Esto nos sirve a nosotros para poder subrayar el hecho de que Nicolás Salmerón produjo una incipiente filosofía de la historia y asimismo una metafilosofía, una filosofía de la filosofía. Un ejercicio de autorreflexión sobre el oficio de filósofo y de hermeneuta. Pues bien, nos dice Nicolás Salmerón que dos son las dificultades que se encuentra el intérprete, el que quiera entender y atender un texto filosófico. Primera dificultad, la fidelidad al propio pensar, al propio hecho del pensamiento. Fidelidad, sobre todo, el reto está en que a veces ni siquiera el pensador es consciente plenamente de todo lo que implica su propio pensamiento. Pero claro, también tiene la segunda dificultad. Ese pensar hace referencia a algo. Ese todo al que hace referencia el hecho de pensamiento de alguien, pues también es una dificultad que tenemos que resolver a la hora de entender. Entender el propio pensamiento y entender el todo al que se refiere. Aquí estamos hablando de hecho de pensamiento y de hecho filosófico. En la terminología de Nicolás Salmerón se sobreentiende que hay ciertos hechos del pensamiento que algunos de ellos son hechos filosóficos. No explicita que para ser hecho filosófico tengan que constituir un sistema filosófico, pero es que a continuación lo que hace es definir qué es un sistema filosófico. Entonces recordamos ese rasgo del pensamiento de Gustavo Bueno que nos explica. Para que considerar un pensador filosófico filósofo, este tiene que tener un sistema filosófico. Recordamos que un conjunto es el pensar, un subconjunto del pensar, pensamiento filosófico, y un subconjunto del pensamiento filosófico sería la filosofía, los sistemas filosóficos. Bueno, pues Nicolás Salmerón nos explica al menos tres rasgos que debe tener o que tiene, no es que él prescriba, simplemente informa, es un notario de la realidad filosófica. Un sistema filosófico tiene tres rasgos. Primer rasgo, la unidad. Segundo rasgo, los elementos compositivos a través de los cuales se expresa dicha unidad. Y tercer factor, la historicidad. Porque esos elementos y ese sistema en conjunto no es algo aislado que ha brotado, sino que tiene relación con pensamientos anteriores y, a su vez, empieza una relación con hechos de pensamiento futuros. Bueno, estamos viendo que la terminología de Nicolás Salmerón utiliza mucho la palabra hecho del pensamiento, hecho filosófico, porque para él la filosofía es un hacer, es una acción. Pero aquí un detalle muy importante. Nos dice que en nuestro atender esa unidad, esa posible unidad que pueda tener un texto filosófico para saber si es sistema filosófico o no. Para nuestro atender esos elementos compositivos expresivos de dicha unidad. Para atender su historicidad, el que atiende, para procurar entender, el que atiende no puede imponer su propio pensamiento, su propio criterio a lo que está leyendo. Todo esto reconoce Nicolás Salmerón que es complicado sin una filosofía de la historia. Es que, claro, repetimos el carácter de pionero de Nicolás Salmerón en esta filosofía de la historia. Por cierto, relacionado con esto, pues leemos un fragmento de Nicolás Salmerón, de su artículo, El sistema filosófico de Descartes, que nos dice: cabe, por tanto, juzgar un sistema atendiendo a lo esencial eterno que en él será. Pero cabe más, cabe considerar un sistema compuestamente atendiendo a lo esencial eterno y también a la determinación en el tiempo. Pues bien, ¿esto cómo se hace? Atender al doble carácter eterno y temporal de su propio tiempo, de cuando fue escrito, y de nuestro propio tiempo. ¿Cómo se vincula con nosotros un texto filosófico? ¿Cómo se realiza esa atención por parte del lector competente?
Pues a través de una serie de preguntas. Una serie de preguntas que Nicolás Salmerón las especifica. Bueno, él las está realizando a Descartes, a los textos de Descartes. Pero nosotros las formulamos ahora, las repetimos, las de Nicolás Salmerón, pero en un formato general, una fórmula general. Así, al discutir sobre un filósofo, o un candidato a filósofo, al menos un pensador filosófico o un pensador, debemos atender a estas cuestiones. ¿Qué daba su pensamiento para la vida? ¿Cómo correspondía su pensamiento a la vida en su tiempo? ¿Qué enseñanzas podemos sacar hoy de su pensamiento para vivirlo? ¿Cómo vivimos hoy su pensamiento y en qué medida, o sea, en qué debemos ser hijos de su pensamiento? Nicolás Salmerón quiere subrayar la vigencia, la actualidad de un texto filosófico en su propio tiempo y preguntando la vigencia en el tiempo del lector. Así pues, Nicolás Salmerón, en esta cuestión sobre el meditar, sobre un trabajo filosófico, ya cierra lo que tenía que decir y nosotros concluimos ahora sintetizando todo lo que hemos dicho. Que podemos concluir que la incipiente filosofía de la historia de Salmerón tiene tres rasgos. Es hermenéutica, es fenomenológica y es interpelativa. Es hermenéutica, ¿por qué? Porque tiene una voluntad de entender los principios esenciales de los hechos del pensamiento que sean hechos filosóficos, pero para eso hay que tener en cuenta la historicidad de dichos hechos. Segundo rasgo, aparte de hermenéutica, es fenomenológica. ¿Por qué? Estamos hablando de hechos del pensamiento, que puedan ser hechos filosóficos, porque sean fragmentos de elementos compositivos de una unidad filosófica, es decir, que tenemos que atender hechos. Y subraya Nicolás Salmerón que nuestra atención de dichos hechos tiene que realizarse sin imponer nuestro propio pensamiento y nuestro criterio. Es decir, como diría Husserl, haciendo un paréntesis sobre los prejuicios. Y tercer elemento, quizá aquí podría haber una contradicción. En el primer punto tiene en cuenta los prejuicios históricos y en el segundo punto no quiere prejuicios. La palabra prejuicio no la nombra Nicolás Salmerón. Tampoco vemos una especial contradicción, simplemente nos dice en el primer rasgo, bueno, no es que él lo anuncie, nosotros sacamos la conclusión de su carácter hermenéutico porque nos dice que hay que entender la historicidad. El segundo punto lo llamamos fenomenológico porque nos dice que sea atender la historicidad y la vigencia en su tiempo, la vigencia del futuro, hay que hacerlo sin imponer nuestras propias coordenadas, no es incompatible. Y tercer elemento que viene ahora, ¿esto cómo se hace? De forma interpelativa, haciendo las preguntas adecuadas. Nosotros lo hemos traducido a otra pregunta ante cualquier fenómeno histórico, sea de pensamiento, o sea, un fenómeno histórico, pues hay que hacer una serie de preguntas. Intentamos preguntarnos cómo podemos resumir, hacer un tuit de dicho fenómeno, una breve introducción. Otra pregunta interesante es cómo llegó a ocurrir dicho fenómeno histórico, ya sea un acto o sea un acto de pensamiento, un acto filosófico, cómo se desarrolló. O sea, cómo llegó a ocurrir, introducción, 2, cómo llegó a ocurrir, las razones que nos explican dicho fenómeno, 3, cómo desarrolló, 4, qué significó en su momento, como bien nos prescribe, nos manda, no nos prescribe, nos sugiere Nicolás Salmerón, qué significó en su momento, y última pregunta, qué repercusiones tuvo en su futuro. Que Nicolás Salmerón también nos dice que hay que atender las relaciones con el pasado y con el futuro. Repetimos, nuestras preguntas que consideramos que hay que hacer ante cualquier fenómeno histórico para comprenderlo es cómo podemos resumirlo, qué razones nos explican su emergencia, qué rasgos nos delimitan su desarrollo, qué significó en su momento y qué repercusiones tuvo. En resumidas cuentas, la incipiente filosofía de la historia de Nicolás Salmerón es una hermenéutica fenomenológica e interpelativa.